Bienvenidos a SDP Noticias. Esta es la mesa de debate que tenemos con representantes de los partidos políticos distintos. En esta ocasión nos acompaña Salvador Ramírez, el coordinador de prensa de Morena en la Cámara de Diputados. Gracias, Salvador. Gracias a ti. Por estar acá. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Gracias, Hola, Laura. muy buenas tardes. Y representando al apartidismo imparcial, bueno, al panismo realmente, como quieren decir, Poncho Gutiérrez. Gracias, Poncho. Yo vengo a defender al Partido de Acción Nacional, el mejor partido de México, la esperanza de México. Exactamente. Gracias, Poncho, Imparcial. por estar acá. Gracias. Gracias. Pues, Chava, si quieres poner el contexto, fue el informe de la presidenta de la República, primer informe de gobierno, un evento privado, un evento que no fue multitudinario, como estamos acostumbrados de ver en Morena. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo que creo que pasó es que es el informe del mejor primer año de un presidente o de una presidenta en toda la historia. Mejor que el Andrés Manuel. Sí, mejor que el Andrés Manuel, y te voy a decir por qué. Porque Andrés Manuel tuvo que llegar a arreglar varios desastres, o todo el desastre que había dejado el PRI y el PAN. De hecho, yo me acuerdo que una de las primeras acciones fue cortar los ductos de gasolina por el tema del huachicol, enero del 2019. Y yo me acuerdo que la oposición, tanto PAN como PRI y Movimiento Ciudadano, a quien yo le digo, y con todo respeto para la diputada, que yo la estimo mucho, le digo Movimiento Paniaguado, le decimos el pan naranja. Les encanta, pero quien tiene los yunes son ellos. No, Pero y lo digo porque siempre la veleta en Movimiento Ciudadano. Los hechos. De que a veces sí, a veces no, y como que conceden, pero no tanto. Pero ¿qué decían, no? Claudia va a ser dominada por López Obrador desde Palenque. Claudia no va a poder con Donald Trump. Y comienzo con Donald Trump, porque este Donald Trump que tenemos ha sido uno de los más grandes antagonistas en la historia también de México, por lo que han implicado sus amenazas, por lo que han implicado todas sus intimidaciones con base en los aranceles. Y ella logra dominarlo, la verdad. Es que ella se impone. Por más que digan que Donald Trump está dictando la plana, logra imponerse un Donald Trump que creo yo ha sido la más grande amenaza para el país durante los últimos años. Logra que haya consenso en la Cámara de Diputados para que se impulse el paquete de reformas más grande que también ha tenido nuestro país. Obviamente era un paquete de reformas que venía desde con López Obrador en el 2024, este paquete de 20 reformas. Los resultados en seguridad, que también por primera vez en muchos años se está revirtiendo la alza en la incidencia de homicidios dolosos. Y el cuarto, pues lo que viene a ser la cereza del pastel es los resultados en el combate a la pobreza, que obviamente es un trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que se cristalizan en este sexenio y que en este sexenio se continúa y se mejoran con esas políticas. Entonces, creo yo que es el mejor primer año en la historia de un presidente o presidenta, y yo espero, sé que el PRI y el PAN no lo van a hacer, pero Movimiento Ciudadano, que un día dice una cosa y otra, creo que en esta ocasión pudieran darnos la razón y decir, en efecto, es el mejor primer año de un presidente o presidenta en toda la historia. Del universo. No van a decir eso, ¿verdad? Del universo. No van a decir por eso. supuesto que no. A ver, yo creo que es muy importante primero, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿No? Entender lo que hace Morena, ¿no? Y a Morena le conviene mucho siempre esta diatriba polarizante, ¿no? Donde o estás conmigo o estás contra mí, en donde esta lógica de polarización y de pleito los hace a ellos ver muy bien, ¿no? O sea, al PRIAN, que ya vemos además los negativos que tiene, que nomás no avanza, que cada elección le va peor, y se les advirtió, se les dijo en su momento, salen a la Lili Telles a decir cualquier cosa, y incluso en Fox News a levantar cualquier tipo de polvo para hacerlos parecer a ellos los estadistas que no son. O sea, la primera cosa es esa, o sea, es decir, los hace lucir los estadistas que no son con la diatriba de la polarización. Y nosotros entendemos muy bien eso. Nosotros por eso no cuenten con nosotros para ese show y ese espectáculo de la polarización, que a Lito le sale muy bien, que a Lili Telles le sale muy bien, y que de nuevo les da a ustedes las características de gobernantes y estadistas que no tienen. Lo que sí hacemos nosotros es hablar por la gente. Lo que sí hacemos nosotros es escuchar a la gente que no quiere estos discursos polarizantes y que nos convierten hoy en la única fuerza política que está creciendo el país. ¿Quién hace mejor show, la oposición o Morena? Para ser así... No, pues para que son yin yang, ¿no? O sea, para que exista uno tiene que existir el otro. Y más bien, pues a veces hasta nos preguntamos, pues ¿quién se los consigue? Parece que ustedes están diciendo quiero a este, quiero a este, quiero a este, y quiero que griten todos al mismo tiempo. ¿Qué sí creemos con respecto al informe de la presidenta de la República? Primero, nadie ha apoyado más a la presidenta de la República en cuestiones, por ejemplo, sociales como el aumento del salario digno, que Movimiento Ciudadano, ni Morena. Ahora es más,
Noroña lleva más de 9 meses guardando bajo sus fueros en su impresentable función como presidente de la mesa directiva, sin publicar la reforma al salario digno de nuestro país. Lo aprobó la Cámara de Diputados, lo aprobó la Cámara de Senadores, lo aprobaron los congresos estatales y este señor por sus fueros, debajo de su manga, escondiendo la publicación. ¿Por qué? Porque no quieren subirle el salario a los policías, a los maestros, porque pues yo creo que no tienen dinero o que nos expliquen cuál es el problema. Incluso la presidenta ya dijo, eso ya se tiene que publicar y el señor siguió sin hacerlo. Ahora Laura Itzel va a ser la encargada de hacerlo y ojalá que no se tarde porque el periodo ordinario empezó esta semana. Nosotros hemos defendido mucho más que Morena el salario digno, que es una de las condiciones que han hecho que aumente las condiciones de bienestar y disminuya la pobreza. ¿Y el balance cuál es en términos, dirían, ha sido un buen año, un mal año? Yo creo que tiene claroscuros, ¿no? O sea, a ver, por un lado tenemos buenos resultados en materia de política social. Nosotros lo hemos reconocido siempre desde Movimiento Ciudadano porque es parte de nuestra agenda. La agenda social y de política social siempre lo ha sido y estas transferencias directas que le están generando bienestar a la gente es algo que tiene que meterse en una metodología para estudiarse y evaluarse, pero hoy están dando resultados. ¿Y qué es lo peor en Jalisco de este y en Nuevo año? León, o sea, un poco para tener esta idea, en Jalisco y en Nuevo León, nuestros buenos gobiernos naranja, hemos hecho dos cosas para que hoy se tengan buenos resultados también en el país. Uno, coordinación total en materia de política social. Dos, nosotros, a diferencia del gobierno, sí estamos atendiendo los problemas de salud de la población infantil, en especial cáncer. En este gobierno, hablando de claroscuros, la inversión en salud es paupérrima, la inversión en el acompañamiento a la gente en la salud pública es vergonzosa y lo que está sucediendo hoy es que por un lado nos dicen que están invirtiendo como nunca en la historia, como les gusta decir a Morena, que el 2.3% del PIB se está invirtiendo en política social, lo cual no está mal. Pero cuando nos vamos a las cifras globales, lo que la OCDE recomienda, por ejemplo, nada más en salud tendríamos que estar invirtiendo el 6%. ¿Tú dirías que en pocas palabras lo claro es apoyos sociales, reducción de la pobreza y lo oscuro es falta de acceso a la salud? O sea, en resumen, si tuvieras, claroscuros, si tuvieras que y te bueno pondré malo, un elemento sobre la mesa en donde hemos dado buenos resultados como Movimiento Ciudadano en coordinación con la Federación, porque es un problema sistémico, la seguridad, disminución de homicidios dolosos, Nuevo León y Jalisco son los primeros lugares en el país en esta disminución y habla de una coordinación porque no nos podemos pelear. Digo, si aquí quieren que nos vengamos a pelear porque Lili Téllez y Alito y Noroña, la verdad es que se tiene que gobernar para toda la gente. Por último, es muy importante decir que Trump, y en esto coincido, sí es una amenaza para México, pero más amenazante veo yo los excesos de Morena como partido, con sus milmillonarios, los ultrarricos, los que hoy se dan una vida que no pueden explicar cómo pagar y los que no supieron estar a la altura de la institución del Senado de la República como Fernández Noroña. Para hacer una recopilación de lo del primer informe de la presidenta, coincido con el tema de que alguien podría decir... Entonces, Sheinbaum lo está haciendo mejor en su primer año a diferencia de AMLO. Creo que son dos retos diferentes. Sí, es diferente. Porque el expresidente AMLO comenzó con... O sea, el reto de AMLO era frenar las tendencias malas que iban al alza y las tendencias buenas que iban a la baja. Por ejemplo, la tendencia de homicidios, que año con año va cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y dice AMLO, a ver, obviamente en un año no voy a hacer esto, que bajen todos. Entonces, ya al final de sus últimos 2 años como presidente, en su sexenio, se empezó a ver la reducción. Claro que la presidenta Sheinbaum tiene la ventaja que AMLO no tuvo, que una tendencia a la baja en los homicidios y otras cosas, inversión, control ahí del peso ante el dólar, varias cositas. Que en general, en estos 11 meses, sale la presidenta Sheinbaum y sale a presumir un montón de cosas. A ver, evidentemente, algunas personas me decían ahí en redes, oye, ¿y por qué la presidenta no habla de las cosas malas? ¿Por qué no habla de esto? Bueno, ¿en qué momento de la historia un presidente, en cualquier lugar del mundo, ha dicho, ahí les va mi informe de gobierno, vamos a hablar de todo lo malo? Es comunicación política básica. Es comunicación política, claro, lo malo lo tienen que decir en la entrevista con el secretario, la entrevista, o sea, poco a poco. No es el lugar Claro. para decir las Pero cosas malas. una cosa que a mí me surge, que creo que tú podrías tener un buen acercamiento a ello. La semana pasada, el tema de la semana fue uno de los golpes de Noroña y Alito Moreno y el escándalo en el Senado. Y esta semana parece que el informe de la presidenta ha sido un tema más.
Pero hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado de la pelea entre los Monreal, hemos hablado de la visita de Marco Rubio, la instalación de la Corte, y no fue el gran tema de la semana, lo que normalmente es el tema del mes, el informe del presidente. ¿Por qué sucede eso? Yo soy muy mal pensado. Yo creía que iba a sonar incluso mucho menos el tema del informe. ¿Por qué? Porque hace 3 semanas tuvimos lo de la reducción histórica de la pobreza, y hasta que la gente no estuvo jode y jode, los medios no hablaron de eso. O sea, era como, oye, es que eso es la noticia de la década. De la década, lo dijimos con las planas. Es la noticia de la década. Pero ni Morena lo hablaba en las mesas. No, Nosotros exactamente. decíamos, pues, ¿qué onda, pero no lo amigos? suficiente. Yo decía, bueno, si Morena no lo presume, si la presidenta no lo presume lo suficiente en su mañanera, la prensa, ya, pues ahí dicen, regalando dinero a cualquiera, hasta que se aventaron 40 maromas y tuvieron que aceptar que se redujo la pobreza. Oye, Latinus lo aceptó, Leo Zuckerman lo aceptó, o sea... Entonces sí, es una la campaña en contra de la presidenta para no hablar de su informe. No, yo no creo, ¿eh? Yo sí creo que hay una presión mediática, pero sí es como evidentemente, ¿qué te va a vender más? El reloj, no se deja el reloj. Las vacaciones de Andy en Tokio, y hablamos toda la semana del despilfarro al erario que significó el sushi del bienestar que se comió ya en Tokio, o De 200,000 pesos la Sí. sentadita. o la reducción, o el resultado más grande de la década. Pues lo que te va a vender más es lo que claro. sepas vender mejor. No es que la presidenta no logró vender bien su informe, No, porque no creo. a ver, A ver, 6 portadas de los periódicos más importantes del país con el mismo título, el mismo encabezado. Eso Aquí también, está, eso mira. también es sugerir Aquí que está. la presidenta tiene que comprar periódicos como la Yo no CELPE sé y el quién PAN le para sugiere salir. hacer estas operaciones, A ver, ¿eh? nosotros, Pero aquí está, ahí sí miren. tiene Pero eso razón fue del Poncho, informe, ¿eh? ¿no? No fue de lo... del del informe. informe. Nosotros no lo informe. dijimos. Que la o sea, frase era, ¿cuál era? Nos va bien, pero nos va a ir mejor. ¿Qué fue la frase Pues del es que fue informe, la no? frase del Fue la informe. frase del Ajá, de informe, modo que ajá. pusieran buenos días, Claudia Sheinbaum. En No, el- la frase de la... Ajá. Sí, no, era En enseño la el cámara y que te pasado la debate lo acerquen. dijimos. 1, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, Todos con la 7 frase, ¿no? portadas. Pues claro. ¿Y qué tiene? Yo lo vi, sí. ¿Qué- Sí, pero sí. qué Yo tiene no malo? sé ¿Pero quién qué tiene convence malo? a la presidenta ¿Pero de cómo que que convence esto si es la es nota? A mí me algo que le sorprendió, abona, a mí me sorprendió que eso. eso no nos recuerda al PRI. No, Pero ¿por qué te Pero bueno, sorprendió? ya Pero ¿por sabemos qué sorprendiste? que la 4T es Imparcial. la... Lista No, imparcial, a ver, ajá. es devolución del PRI. Me sorprendió que más de 2 trajeran una frase de la presidenta Bueno, pero- positiva. Y está bien, ¿no? Si hay Porque- prensa, estos no son diarios tan serios, ¿no? O sea, son diarios que luego se acercan al poder, pues, o sea, sí me No parece. entiendo cuál es el no problema. sé, pues. Nosotros lo dijimos en el pasado debate, incluso revisamos las planas con lo de la pobreza. Solo 1, 2 portadas de los periódicos traían en primera plana lo de la Exactamente. pobreza. Y les voy a decir algo también, y no es por agraviar a nadie, pero en las mesas de debate nosotros también notamos que fue un tema que parecía que le urgía sacarlo de las mesas de debate, ¿no? Por alguna razón siempre entraba lo de Andy, alguna otra cosa. Yo creo que esta semana hay una cosa que sí opacó lo del informe y fue la visita de Marco Rubio. Creo que eso sí opaca el informe. Creo que sí estamos más con lo de Marco Rubio, pero yo sí no creo que esta semana se le haya ganado mediáticamente a la comunicación. Pero se la de compitieron presidencia. tantito, ¿no? O sea, por lo menos la semana pasada dominó este tema de los golpes Lo de y Noroña, y esta no semana se dominó murió. esta, pues. O Yo sea, creo, ya, hubieron se varios acabó. temas, sí. No estoy diciendo que algo le haya el informe ganado. abrió, el informe abrió. Ahora, yo lo que veo de Movimiento Ciudadano y me preocupa es que, o sea, la diputada no le dio nada a la presidenta, no le concedió nada. Y Aquí en lo cambio, dije ahorita. y en cambio yo veo que es lo mismo de Movimiento Ciudadano de siempre. No, pero nosotros, lo del salario digno, diputada, se le olvida mencionar que nosotros elevamos el salario digno como nunca, que hasta el propio Vicente Pero esta fue Fox lo propuesta está de Movimiento Ciudadano reconociendo. desde hace una década, por favor, ¿eh? por favor. Ahí Bueno, estuvo cuando era- Salomón cuando estaban Chertorivsky juntos, desde el ¿no? gobierno de la Hace una Ciudad década. de Ya sé, México. Es que es Hace una increíble que década ahora están resulta juntos. que ¿Qué se lo les debemos a decimos? Salomón Chertorivsky cuando era secretario de Economía de la ciudad. Ahora resulta, gracias Salomón Chertorivsky, Pues, sin ti ¿qué no te puedo hubiéramos decir? aumentado el Pero salario si no le mínimo. reconocen su Para resultado, empezar, ni siquiera a su propia presidenta, pues ¿cómo vamos a esperar No, que ustedes no, le no. reconozcan No, el no, trabajo no, de los no técnicos de este reconocen la país reducción. que llevan No muchísimos años reconocen la trabajando? reducción de Pero mira, a mí no me homicidios. preocupa que ustedes como Morena no estén de acuerdo con los posicionamientos de Movimiento Ciudadano. Nosotros no trabajamos para ustedes, No, yo como sé, sí lo hace el pero PRIAN. es que es el Nosotros pero- trabajamos para la población, ¿El para PRIAN el trabaja pueblo, para Morena? Sí, claro, pues Pero- ven cómo Sí. les hacen el trabajo todos los días Pero en las entonces, cámaras. sí. ¿por qué no? O sea, Movimiento pregúntale a Ciudadano? Lili Telles. Pero entonces, pero A que, ver, oye, no es que gritemos así. dicen, A ver, es que perdón, dicen, gritemos perdón. así. Bueno, sí, dale. Dicen que trabajan por la gente. Ponte a un pero- ladito para que no tapes la Pero cara. la nada gente, más. la gente no Esa es se tu lo cámara. reconoce. A ver, la gente no se lo reconoce. Movimiento Ciudadano no pasa, tiene mayor desaprobación que Morena, tiene 36% de desaprobación. Es el tercer partido más repudiado Pues por esos la son gente. tus datos. No, Nosotros no son datos somos nosotros. el partido que es del, más es del crece en el Universal, país. es del Universal y Buen Día. Nosotros somos el partido que también Pero es tiene que- hoy pero mayores eso es lo que positivos justo- frente a la justo población. usted me dio la razón, O sea, diputada. es decir, Diputada, usted me dio la razón.
yo sé que ustedes no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros y nosotros con ustedes. Ustedes dicen que trabajan por la gente, pero la gente no se los reconoce. Pues Entonces, nosotros hay hemos un visto error una en su tendencia de comunicación, hay un crecimiento. error en su Les forma metimos de una llevar paliza en el tema Durango y en nacional. Veracruz. Pero eso qué. Les ganamos el Y primer hablan- lugar en y Durango. hablan Su también de candidato los se fue al logros nada cuarto más, lugar. hablan Digo, siempre los también- hechos a las urnas, los hechos son acuerdo. amores. A mí me gusta mucho De que traigas acuerdo. tus cifras y tus Sí. materiales No son nuestros, didácticos. es del Universal, y Buen Día. Pero, no por eso, pero son tus materiales didácticos. Ajá. Qué bueno que los traes acá. Pero el punto es cuál ha sido el partido político, el movimiento que más ha crecido desde la campaña presidencial hasta acá. Movimiento Ciudadano con un más del Marginalmente. 500%. Es En muy medio, marginal. El peor error de la en medio, presidenta fíjate me nada más, interesa. en medio de la consolidación de un partido hegemónico Va, oficialista, esa porque pregunta tienen es buena. sueños de priistas, ¿no? Pero antes de que Esa le responda a la pregunta es buena. Y ahorita te diputada respondo, Laura, a ver si entendí bien, porque esto me gusta para arriba. Ajá. Diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, ¿usted asegura que Lili Téllez está trabajando para Morena? Yo creo que hay que ver sus acciones. ¡Ay! Hechos son amores, ¿no? Y yo te pondré el O sea, ejemplo de ¿crees? Alito Moreno y te pondré el ejemplo de Lili Téllez. Por eso digo que ellos, parece que Morena está escogiendo a quienes quieren enfrente. No. Porque los hacen ver los estadistas que no son. Por un lado tienes a Lili Téllez generando escándalos de un tema tan importante como es la seguridad, que se tiene que trabajar con seriedad. Y los hace parecer de nuevo el gobierno serio que no son, porque ella va y lleva una agenda completamente polarizada y delirante a un medio internacional. Y luego tienes a Alito Moreno por el otro lado, con el PRI, en donde estás en la semana en donde los escándalos y los excesos de Noroña están en el pico más alto de la comunicación y la opinión pública Eso del país. quieren hacer ver ustedes. Y va Alito a hacerse de manitas con él al pleno del Senado de la República y se roba la nota para que ahora eso sea O de sea, lo que a mí se me habla. parece una estrategia Pues muy a mí me inteligente de encantaría Morena. tener ese tipo de enemigos, porque pues parece que son más amigos que A mí otra me parece cosa. una estrategia, demasiado inteligente para que en Morena, que no saben controlar los daños, hayan planeado todo eso. Yo creo que es la opinión genuina de Lili Téllez y es la falta de control genuina de Alito Moreno. Y si me equivoco, entonces le aplaudo a Morena, porque Pero yo también creo qué eso. buena Es una estrategia están oposición haciendo. con ellos muy cómoda, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo que tú, pero sí también creo que es una oposición muy cómoda. Tener Ah, no, no, así, claro, Ni no, mandada. no, Y con- no, si la haces en una carta y también a Santa evidentemente Claus, con así te Movimiento llega. Ciudadano Y también, nosotros que no se no define, vamos, o de sea. nuevo, no vamos nosotros a caer en eso. La gente no quiere estas estridencias, la gente no quiere Pero tampoco los quiere polarización. a ustedes. Y por eso nos está dando el beneficio en los votos, en las urnas, cada vez más. ¿En dónde? Pregúntale a la gente en Durango que mandó tu candidato en el cuarto lugar y nosotros en el primero. Pero es que volvemos a lo mismo. Como Movimiento Ciudadano se define. A ver, Movimiento Ciudadano, o sea, me parece increíble. En lugar de hacer, digo, no tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Ustedes son un partido libre. Pero en lugar de condenar enérgicamente a Lili Téllez y decir actitud intervencionista, entreguista, antipatriota, a Alito, condenarlo por su violencia, ¿cómo puede ser que este energúmeno como Porro se meta al Senado de la República a soltar golpes? Ellos dicen, es que trabajan para Morena, sugieren que hay una conspiración de que Yo lo que nosotros estoy estamos diciendo tratando es que tienen una posición muy cómoda Con ustedes y también. que el PRIAN, ustedes están ¿les parece pero felices cómodo con Movimiento esa Ciudadano? oposición. Pues Nosotros, es que... Pues dicen, no sea sé. toda qué bueno, madre, porque pues es que no se definen. llevas 20 minutos hablando de Movimiento Ciudadano, entonces Pues no es te que no sabes vienen... tan ¿por qué no cómodo. vas al PAN? Es que Pero cabe bueno, destacar que a ver, no vive el PAN, regresemos, porque el PAN tuvo regresemos miedo, es que a como- la No le va al parte, PAN. regresamos a la Interesante parte pregunta, ayúdame con esa. sustancial. ¿Qué ha sido el peor La momento? alternativa la Morena peor- es Movimiento Ciudadano y ellos lo saben, por eso están nerviosos. ¿Cuál ha sido el peor momento o la peor política, el peor resultado que hay en materia de Lo estábamos gobierno? ahora poniendo en la mesa. Es muy preocupante el asunto de la salud pública en el país con la distribución y la existencia de medicamentos en México. De muchos años hacia acá, el obradorato lo hereda de una política también, de la vieja política, en donde pues, hacían su agosto de eso y no se preocupaban tampoco porque la gente tuviera los medicamentos. Obrador prometió cambiarlo, no lo hizo. La mafia sigue ahí enquistada y ahora con la presidenta Sheinbaum sigue estando el problema en la mesa de todas las familias. Yo les quiero poner un ejemplo y ahora lo platicábamos con Poncho, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos están diciendo que el 2.3% del PIB se está invirtiendo en política social, lo cual está generando bienestar. Muy bien, insisto, ha sido una agenda de Movimiento Ciudadano siempre también y en nuestros gobiernos de Jalisco y Nuevo León lo hacemos. Sin embargo, si tú te vas a los estándares internacionales, por ejemplo la OCDE, te dice que nada más en salud tendrías que estar invirtiendo el 6% del PIB. Nada más en salud. ¿Y más preocupante Entonces, eso que la palidece. reforma judicial, por ejemplo? Yo creo que es otro tema, ahorita le entramos a ese, pero entonces palidecen un 2.3% a política social donde incluyen salud. Y cuando deberíamos de estar al menos en salud poniendo 6%. Entonces
pues evidentemente falta mucho por hacer en el país. Por eso Jalisco y Nuevo León lo que hacemos desde hace muchos años es dar tratamientos gratuitos a las niñeces y a las juventudes contra el cáncer. Porque sí nos parece que es un tema nodal, que habla de humanidad, que habla de dignidad, pero sobre todo habla de tratamiento hacia la gente que más lo necesita en los momentos que más lo necesita y no los vamos a dejar solos. El tema del Poder Judicial nos parece también fundamental, lo señalamos desde un principio, una falsa reforma judicial, nunca fue una reforma de justicia, es una reforma que buscaba pasar el poder de la vieja política en manos de los de siempre, ahora a manos del nuevo régimen Llevan de Morena, 3 días. el régimen oficialista. Llevan 3 días. Y todo, digamos, el entramado que construyeron fue para eso, para cambiar a las élites de un lado, pasarlas del otro, y la gente sigue sin tener justicia. Nuestra propuesta, porque siempre hemos puesto una alternativa en la mesa, somos una alternativa y a ellos eso les incomoda porque lo que quieren es una oposición polarizante, reforma de ministerios públicos, reforma a las fiscalías, para que la justicia le llegue a la gente a pie. Si más del 60% está en cárcel sin una sentencia, ¿de qué estamos hablando? Pero eso fue lo que dejó su sistema judicial, es increíble. ¿Su sistema de quién? De ustedes, el ¿De que ustedes defienden. quién? El ¿Cuál? que ustedes defienden. El O sea, sistema pues judicial yo anterior. perdóname, pero yo no, Diputada, no he sido perdón, pero fiscal, usted dijo, no he sido procuradora, no he sido y juez, usted dijo, o sea, porque ¿de quién? la seguimos, usted dijo que iba a subir el dólar, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estaba en riesgo. El dólar está bien. Tu estamos tratado, más fuerte el Tratado que de Libre nunca. Comercio sigue en negociaciones. Pero usted dijo que por el Se Poder necesita, Judicial, claro, porque se necesita un sistema de justicia en el país que dé garantías para las inversiones. Bilaterales que se han establecido Claro, con Estados por Unidos. supuesto que para es un Estados riesgo Unidos la nunca reforma ha sido judicial tema para la el Tratado reforma de Libre Vino Comercio. Rubio ayer y no dijo nada de la Exacto. reforma Sí, Sí, judicial. pero no han hablado de la reforma judicial. Pero ese va a ser un tema Siguen en las esperando. negociaciones Es su del Tratado de esperanza. Libre Comercio, porque son las garantías para cualquier capital nacional y extranjero que quiera invertir. O sea, Salvador, digamos, es una cosa lógica, ¿no? En la Suprema Corte ahora son los ministros del bienestar. Sí. ¿Sí? Sí, son los Sí, ministros sí, del son. bienestar. ¿De la Sí, sí, 4T? Los ministros, no de la 4T, pero sí son los ministros del ¿Es, bienestar. ¿Es la nueva mafia del poder? Porque ya Sí, no son pues los sí, es ministros, chocolate de ya no bienestar, son los frijol del ministros como bienestar, Gutiérrez Ortiz ministros Mena, del bienestar. que era un cuadro de Felipe Calderón, que cuando se hizo ministro condonó 300 millones de pesos a los grandes empresarios. Ya no es la corte de Norma Piña, que se reunía con Santiago Krill y con Alito Moreno, no de manera pública, lo hacían en lo oscurito, en Escondiditas. casas privadas, en tiempos electorales. Ya no es la corte de Medina Mora, que tuvo que renunciar porque estaba siendo investigado por temas de crimen organizado. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es la corte del bienestar? Pues sí, es la corte del bienestar, porque la eligió la gente y estoy seguro que van a hacer un mucho mejor trabajo que los anteriores. Digo, la eligió Ahora, menos del 90% de la población. bueno, pero al final ¿no? la gente es democracia, ¿o no? Claro, no es Ustedes que son tan democracia demócratas. representativa. A mí me parece increíble que la diputada diga, no hay justicia, 90% de tantas personas están en la cárcel. Diputada, el nuevo sistema lleva 3 días y usted está defendiendo un sistema judicial. Pero el van a nuevo cambiar sistema judicial realmente- No, yo que no lleva estoy- décadas. no, O sea, yo- han hecho una menos serie de decidir. promesas Yo no te voy a, nada gigantescas más, alrededor de no esto. le voy A a ver, permitir que responda, ponga responda. palabras en Pero mi es que es boca, verdad. ¿no? Nosotros lo que proponemos siempre es una alternativa a lo viejo de un sistema que le falló a México. México nunca ha tenido acuerdo. justicia. Y por el otro lado, a este oficialismo que ustedes están trayendo de vuelta, donde están cambiando nada más una élite de manos a la otra. Ninguna de las dos sirve. Yo no estoy defendiendo ni al viejo, pero tampoco los voy a defender a ustedes, Pero ¿por qué ella porque dice que lo esta que no hicieron sirve? es inaceptable. ¿Pero por qué dice que esta no es sirve si una lleva 3 días? alternativa que viene, porque es lo mismo, nada más están cambiando el poder de manos. La alternativa era una reforma al sistema Pero judicial, las manos importan, ministerios ¿no? públicos O sea, saber que tenemos y fiscalías, personas y no le han querido honestas. entrar. Yo prefiero que O sea, no. saber que las manos ya no son las mismas. O sea, las personas que están al frente sí importan. O sea, no son solamente los procesos institucionales, sino que se debe de tener a gente que tenga confianza, la ciudadanía en ellos, gente que sea más cercana. O sea, sí importa quién está al frente. Importan las instituciones, importan también los entregables. Es decir, si tú tienes una fiscalía, por ejemplo, en donde en cualquier estado de la República les encargas un bautizo y se les olvida el niño, tienes a la Fiscalía de Morelos, por ejemplo, incapaces de haber integrado una carpeta para procesar un presunto violador como Cuauhtémoc Blanco, una fiscalía en manos de Morena con una gobernadora de Morena, Bueno, es una o sea, no fiscalía se pueden autónoma, lavar las manos, no pueden decir ellos tampoco que apenas acaban de llegar y que se acaban de sentar en la mesa hace 3 días cuando llevan 6 años gobernando. Tienen que hacerse cargo ya de sus gobiernos y de sus errores. Y por el otro lado también tienes ministerios públicos con un 95% de tasa de no denuncia.
Ahí es donde está torcida la justicia en el país, con los compadrazgos, con las corruptelas, con los partidos políticos anquilosados en las fiscalías, pero a ellos les interesaba tomar la corte porque los ministros no eran de ellos. ¿Y antes quién Y tenía la porque en el corte? PRI se acostumbraba que los ministros fueran del presidente. Entonces ahora pues lo que hace los hijos del PRI es evidentemente tomar la Suprema Corte de Justicia, y se les fue la mano porque se llevaron al Poder Judicial. en Pero casa. sin reforma también la presidenta pudo haber hecho lo que, o sea, prácticamente quisiera. dejar a los que quisiera, Sí, ¿no? era un planteamiento, creo que estaba en la mesa, y yo creo que ni ellos mismos esperaban que iban a tener que implementar esa locura de reforma que presentaban en febrero del año pasado. Nos dijo los hijos del PRI, Dante Delgado, usted también viene de Acción Pero Nacional. Néstor Camarillo, que Sí. acaban de sumar la semana pasada. Néstor Camarillo se acaba de ir del Senado de la bancada del PRI a su bancada de ustedes. ¿Cómo Pero nos puede Álvarez decir que Maínez, ¿no? los Pues son hijos del PRI, Álvarez Maínez Yo también? sé que les duele, No. pero ustedes vienen de allá y Es que justamente ustedes- mire, ese diputada, guiñito, diputada. el guiñito al pasado, es que, ese coqueteo, yo recuerdo a Adán y Eva, ¿no? Exacto, ese pero- coqueteo con el La pasado. diputada- Yo es sé que que les dice la duele, pero no diputada te que- enojes. dice la diputada, De ahí no me enojo. vienen, de ahí Dice la viene López diputada- Obrador, Pobres priistas, ¿no? Es como, Manuel güey, ¿por qué todos Bartlett, ¿por qué todos ¿no? se insultan diciendo Pero los es que priistas? Fíjense, la diputada Todos son dice priistas. que... López Obrador, Manuel Bartlett. Pero también tienen del PAN, ¿eh? Tampoco te pongas celoso. Ahí tienen a los Yunes, por ejemplo, Ajá. que les dio la reforma A Jaime judicial. Corral, ahí está, sí. Ahí tienen a O sea, es decir, yo Pero creo es que que ese tema ustedes debería estar como medio superado. al final Pero es que los políticos son creo como que los Fruit vienen Loops, a darle diferentes un colores, pero guiño el al sabor es el pasado. mismo. Ah, no, todos son Oigan, iguales, dice pero- Peluche, pero- entonces. Te cierran los ojos y comes comprobado. Y es tutti frutti. Mismo sabor y habrás, mira, son diferentes colores. Y yo creo que Pero es es que que son el pan porque todos son iguales. no, Hay unos no, más no, iguales no quiero que sonar otros. como panista, no me refiero a sí, pero ahí tienes priistas. Bueno, todos tienen priistas. Ah, todos, O sea, todos. el Adán y Eva de los partidos políticos son del PRI. En algún momento, hace Pero mira 30, cómo se 40 enojan, años. pero Es lo que tienen no, que no me aceptar, enojo, porque es que- además es es la más- cuarta transformación, pero del PRI, lo que ellos No, han traído no, a la es que mesa. solo quiero Y por decir eso algo. tienen el Solo guiño al quiero decir pasado todo algo. el tiempo en sus propuestas. De repente sí da como... y en sus gobiernos. Es que da un buen de cringe Movimiento Ciudadano. Quiero decir algo. Lo bueno es que no somos importantes para ellos. Yo no he dicho que no son importantes, he dicho que son una posición también pues, que nos ayuda, o sea, cómoda, pues. A Está ver, interesante. La gente yo no quiero decir piensa algo. eso, pero bueno. Es que dijo la diputada que queríamos nosotros tener el control de la corte. Decía, a ellos, ahora Morena quiere tener la corte. Pero antes, ¿de quién era la corte? Era Del de PRIAN. las élites más grandes del país. Ahora es de las élites de ustedes, empresariales. de sus milmillonarios, de sus ultrarricos, que además son Ballesteros- militantes la de sus diputada partidos. Ballesteros Son quiere- la diputados, diputada- son senadores, diputada, son dirigentes de diputada, partidos. usted quiere- De esas élites Yo sé son dónde ahora. quiere regresar usted. A cuando metían a la gente a la cárcel por robarse un atún del Bodega Aurrerá, pero que a los grandes empresarios como Salinas Pliego les tenían perdonado 70 mil millones de pesos en impuestos. A usted le encantaría regresar a esa corte, ¿verdad? Peleate con el PRIAN, por eso la nosotros defendió nunca hemos tanto. defendido Pero es que eso. usted no... Ese es el problema Te del hace MC. falta, Otra ¿ves? vez. Le falta el PRIAN en la mesa. Sí, en nunca lugar, son contundentes, Le falta el PRIAN en la mesa en lugar para que de se decir, pueda pelear en a lugar de gusto. decir, sí, defendemos el sistema pasado por esto y por esto y por esto, dice, Sí, Pues es no, que no, no lo no, defendemos. dice, no, yo no defiendo eso, que lo Pero defienda yo el por PRIAN. eso vuelvo Pero a mi ella está punto. defendiendo Le ese hace sistema falta el PRIAN en la judicial. mesa para que se pueda pelear. Oye, a tengo una gusto. pregunta, chava. A ver, A ver. han hecho una serie de promesas magníficas, megalómanas al respecto de esta reforma judicial. O sea, ya a partir del 1 de septiembre se acabó la corrupción adentro, se acabó el nepotismo, llegó la justicia de puertas abiertas, ya por fin cambió y todo el mundo va a tener acceso a todo ya a partir de ahora. O sea, ya todo se transformó. La expectativa que han generado alrededor del cambio, la transformación del Poder Judicial ha sido brutal. Y si no la llegan a cumplir, van a tener que hacerse cargo de una serie de promesas que fueron alimentando durante un año y que yo no estoy seguro que se vayan a terminar de concretar. ¿Cómo interpretas Yo estoy de ese acuerdo asunto? contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, se han generado grandes expectativas, pero más que nosotros presentarlo como un modelo de gobierno o un programa de gobierno, pues lo hemos presentado como una alternativa democrática para que ese poder judicial esté en manos de la gente. Nosotros que decimos mucho, juez que con sus sentencias no esté correspondiendo a lo que marca la Constitución, pues juez que ya no será votado, que deberá de ser rechazado por la sociedad en la siguiente elección. Juez o jueza que no cumplan con lo que marcan sus funciones, juez o jueza que sea corrupto, juez o jueza vendida, pues lo vamos a quitar. Ahora, si a mí me preguntas, yo siempre Lo les digo, vamos a quitar con nuestras listas de la tómbola. pues lo vamos a quitar como decididas ciudadanos desde- y ciudadanas, ¿no? decididas desde el Ustedes poder deberían de promover Morena. la elección, ustedes deberían de promover la participación. A mí me parece increíble que Movimiento Ciudadano, que se pinta de ser demócrata y se pinta de ser la tercera vía, la alternativa, haya boicoteado la elección al Poder Judicial. Que hayan prácticamente llamado a no participar en lo que ellos dicen es una farsa. Es una farsa para ustedes. Nosotros no- para no llamamos a no participar. no,
pero con su Digo discurso. que es que te hace falta pero, Ciprián en la mesa. Pero con su discurso. Los extrañan mucho, es que son el binomio, son la pareja diputada, ideal. Pero es que con su discurso lo hacen. Nosotros no El que llamamos usted a no diga que es votar. una farsa, el que usted diga que es nosotros ilegítimo. no llamamos a votar, eso sí lo hizo el PAN y yo creo que cuando vengan a la mesa ya pero lo volvemos defenderán a o lo no. mismo. Yo Ustedes más bien, con su discurso a ver, yo sí quisiera generan como hacer afición. el planteamiento Adelante. serio de la mesa, ¿no? Porque de nuevo otra vez esta polarización que tanto extraña a Morena y cuando no la tiene en la mesa no sabe qué hacer. Tiene siempre al final que ser vencida por las propuestas. Nosotros lo que dijimos desde un principio es México no tenía justicia con la vieja política y le falló a México durante décadas. Y ahí están las cifras, si más del 60% de la población que está en la cárcel no tiene una sentencia, si la gente que está en sus comunidades no va y denuncia en el Ministerio Público porque no tiene confianza o porque lo van a ir a extorsionar o a perseguir, luego acaban ellos en el bote por ir a declarar. Es verdad. Eso no funcionaba. Pero el planteamiento falso que hace Morena de este cambio, de esta elección incluso en donde la justicia no tendría por qué estar sometido a un concurso de popularidad, se les cae el teatro cuando no presentan una reforma profunda a ministerios públicos y fiscalías, que es lo que ha propuesto Movimiento Ciudadano. Desde el día 1, nosotros tenemos 2 años proponiendo una reforma profunda de justicia, incluso para la creación de una Secretaría de Justicia. Esa ha sido nuestra propuesta. Ellos han venido prometiéndola, pero no lo hacen. Lo que querían era tomar la Corte. Una Corte, además, que con todas las fallas que han tenido y que si bien era importante que tuviera una renovación, no así como ellos la estaban planteando. Es una corte que trajo a las mujeres el reconocimiento de nuestro derecho al decidir. Faltaba en más. derechos progresistas, cosa que a Morena no le gusta porque tiene Faltaba atorada más. en el Congreso desde la legislatura pasada Pero la va a ser peor despenalización esta del aborto corte en que el la Gracias, Código anterior. Norma Penal. Piña. O sea, la anterior corte va a ser mejor que esta. O sea, si tienes Ojalá que, convicción de eso. ojalá que esta corte que ya está ahí empiece, por ejemplo, con quitar la prisión preventiva oficiosa, que es uno de los grandes crímenes y atrocidades que cometió Morena en esta legislación fast track de los últimos meses, en donde ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, Bueno, la oigan, prisión preventiva oficiosa ha estado eso ahí es toda la vida, ¿no? No la absolutamente... puso Morena, ha pero ellos estado desde- endurecieron el catálogo, hicieron toda Metieron más una delitos, mancuerna, claro, entonces eso se tiene que generar en una sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Ese es el primer gran pendiente de la Corte, ojalá se atrevan. Y el segundo tema, que es otro de lo que la Corte anterior había avanzado, tiene que ver con la no militarización del Estado mexicano y de la seguridad. A mí me gustaría lanzarle a la Corte nueva una pregunta muy concreta. ¿Van a estar ellos del lado Pero me de la parece peligroso ese militarización del planteamiento Estado mexicano o no? de pedir Porque ese jueces fue el gran crimen de la activistas y otra no para jueces López Obrador. que continúen con la Constitución, o sea, jueces que sí tomen una posición en específico acerca de X o Y tema y no jueces que interpreten la constitucionalidad de X o Y norma. O sea, tú estás llamando a que sí se politice y que adelante. No, claro y que no, salgan más bien la Constitución era muy clara en aquel entonces, antes de que la militarizara Pero hoy Morena la en esta- militarización es en esta- constitucional. Por eso mismo, pero lo que estoy diciendo es que en la Constitución anterior, la Corte dio lo que tenía que dar, nunca politizó, no es constitucional militarizar la seguridad pública y ese fue su gran crimen con López Obrador, nunca se Pero la los Cámara lo perdonó. cambió, vaya, o sea, la Corte Y es ahí- como ya se y cambió. te voy a tú decir lo una tienes que cosa, y respaldar. justamente esa militarización nunca estuvo politizada la decisión de la Corte, porque lo hizo con Peña Nieto. Cuando Peña Nieto quiso militarizar la compresión de los militares, la Corte le dijo, no puedes hacer eso, no es constitucional. Y luego vino López Obrador con las mismas presiones de los militares y le volvió a decir, la Corte no puedes hacer eso. Y lo que hace Morena hoy, con la irresponsabilidad de esta mayoría regalada por parte del tribunal, con la sobrerepresentación que tienen, es haber cambiado la Bueno, entonces Constitución. larga vida Norma Piña. No. Norma Sí, Piña eso es lo God- hizo God bien. God bless Norma Piña. God bless En Norma. 2012... Yo creo que a Norma Piña la historia la juzgará. Creo que ya La está juzgará juzgada. bien o la mal, juzgó. ¿cómo la juzgará? ¿Cómo propondrá? Yo creo que hubieron muchas fallas en su desempeño junto con muchos ministros. Yo sí pienso que estos ministros tenían que ser renovados. Creo que el planteamiento no era en una toma agresiva como lo hicieron ellos para poder Toma que agresiva, respondan pero a si sus hubo propios elecciones. intereses, ¿no? Pero si hubo elecciones. Elecciones de Llevó- sus propias llevó una bases, reforma con listas y constitucional. acordeones. Votaron 10 el propio millones de Instituto personas. Nacional Electoral dijo que claro que hubo acordeones, pero pues ¿qué vamos a hacerle? Toma agresiva. Es decir, una pantomima que costó Toma- más de 10 mil millones toma de pesos agresiva la y de que Ernesto votó menos del Cedillo. 90% de la ¿Cómo población. puede ser Pero no está a eso? favor de la democracia. Yo pensé Vaya. que era un instituto democrático, movimiento Somos, pero no ciudadano. se pues. puede someter a votación quién va, o sea, no es un concurso de Hay popularidad. límites para la democracia, pues. ¿Qué? No, claro que no. Presión. Claro que no, la democracia siempre, mientras más poder al pueblo mejor, pero sí se tiene que Entonces, generar... pero no, como diga MC, ¿no? El poder judicial en ninguna parte del mundo se vota, en países muy democráticos, ni siquiera en Estados Unidos. De hecho, en los estados norteamericanos donde hay una elección al poder judicial no se hacen listas, que era una de las grandes críticas que nos estaban haciendo. Ellos quisieron hacer listas para controlar la elección y no les bastó, además hicieron acordeones.
Pero si había 64 candidatos, si no hubiera listas, iban a haber 270. Un montón Es que ese es el infinidad problema de las elecciones para el Poder Judicial. En el 2012, más o menos, 2013, me acuerdo que nuestra querida Suprema Corte, completamente imparcial, Sí, claro. completamente neutral, recuerdo que en el Zócalo se juntaron muchísimas firmas. No, me parece que fue en 2014 con la reforma de Peña Nieto. Fue la reforma energética, ¿no? La reforma energética, se juntaron muchísimas firmas para detener esa reforma, porque ahí no hubo consulta. Hace 10 años no hubo consulta para la gente, tampoco, o sea, la mayoría del PRI y el PAN dijeron sí, Pacto por México, siguiente, no hubo consulta, no hubo foros, no, solo se hizo y ya. Y se juntaron millones de firmas, muchos mexicanos dijeron no queremos esa reforma, se presenta ante la Corte completamente imparcial, ni siquiera abrieron las cajas, ni siquiera le quitaron la cinta para abrir, para ver cuántas firmas había, porque decía, no, eso no nos compete a nosotros. Porque ya es constitucional. Porque ya está en la Constitución, no Claro. podemos hacer nada. Pero hace un año, o año y medio, que fue el tema de la reforma judicial, no, menos de un año. Septiembre. por En esas fechas. septiembre, entonces decía, estaba toda la oposición, PRI, PAN y MC, diciendo que ojalá que Norma Piña detuviera eso que, que ya estaba en la Constitución, que ya estaba publicado. Y lo intentaron. Y yo recuerdo a Norma Piña muy desesperada en sus últimas horas diciendo, bueno, pero técnicamente la mayoría son 6 Sí, ya porque querían 11, reducir, ¿no? sí, Entonces, pues técnicamente no es como que, ay, extraño los viejos tiempos de la corte completamente imparcial. La pregunta es, ¿ahora sí va a ser una corte imparcial? Y eso. Y cierra con eso, porque ya la Sí, diputada se la ahora que dicen que la toma Se necesita agresiva. una nueva corte. Toma agresiva No una corte e intento propiedad de de golpe Morena. fue el que promovió Movimiento Ciudadano con el proyecto de inconstitucional del ministro Alcántara Carranca. Ese sí fue un intento de golpe. Por cierto, ustedes estuvieron promoviendo y enalteciendo los amparos que se estuvieron concediendo por parte de jueces Yo presenté federales. un amparo. Pero es Yo que- tengo una pero suspensión ya- definitiva no, contra usted- la reforma Pero del ya Poder cuando era Judicial. constitucional se siguieron concediendo amparos. Eso fue un intento de golpe a la Constitución. Y luego lo volvieron a Bueno, intentar. resulta que el Y amparo es un ustedes- intento y ustedes- de golpe al y Estado ustedes- mexicano. Por eso no le puedes lo dar saca- todo me el saca poder de al poder. contexto, me saca Pero de por contexto. eso no le sabe puedes que, dar todo sabe el que me poder al refiero poder. a que no hay amparos contra normas constitucionales, contra lo que está en la Constitución. Por eso no le Y me puedes quiere dar sacar todo de el poder al contexto poder. y quiere ahora hacerme ver como que estoy en contra de los amparos y de que la gente se defienda Cierra, ante actos porfas, arbitrarios del y Estado. enseña tu, no esta más ahí. cierro con esto. Ajá. Esto habla. Mientras el Movimiento Ciudadano no pasa de un 30% de aprobación, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el mejor primer año en la historia de un presidente o presidenta al frente del gobierno. La primera presidenta en 200 años, la primera presidenta que presenta un informe frente al Congreso de la Unión, la mejor presidenta que hemos tenido. Aquí está, la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Tú te vas a decir que es mejor que López Obrador? No, vas a en su decir? primer año. Ah, en su primer año. Faltan Va. todavía otros 5. A ver, Laura. Yo ya creo que cerrando Morena ya. tiene que hacer un ejercicio de conciencia muy importante. Han extraviado el camino. Es muy claro hoy en este primer informe de gobierno de la presidenta, con resultados que desde los buenos gobiernos naranjas hemos también trabajado para que la gente tenga bienestar y hemos colaborado y coordinado con el gobierno federal en materia de seguridad, en materia, por supuesto, también de bienestar y de políticas sociales. Morena le ha quedado a deber al pueblo de México y también a su propia presidenta, con sus Cuando hablan escándalos, de los con buenos sus gobiernos ultramillonarios. naranjas, o sea, la gente podría aspirar, o sea, lo que dicen es, si votan por Movimiento Ciudadano, tendremos a un Samuel García como gobernador de el resto de los estados. Nada más para Yo creo que, comprenderlo. mira, Sin caracterizar a Samuel, Samuel García, me da Samuel igual, tiene un Samuel García. 67% de aprobación en la población regiomontana y Gran de todo tiktoker. Nuevo León, casi el 70% por tercer año consecutivo. Por encuestas del norte, ni siquiera de nosotros, que sabemos muy bien la posición que ha tenido también siempre Pues con sí, un Samuel. poco la expectativa sería Entonces, esa, pues, digamos, Samuel estamos García. hablando de aprobaciones, ¿no? Me parece Samuel bien que tiene defiendan a casi los el suyos. 70% de aprobación y otra cosa, los resultados hablan. Nuevo León es el primer lugar en empleo del país por quinto año consecutivo. Porque y tenemos también la tiene que segunda ver con tasa el de trabajo desempleo Samuel nacional García. más Nuevo baja de León la es el historia. primer estado en el país en haber disminuido homicidios dolosos en Porque hay todo una el reducción territorio nacional. mexicano, con las políticas que se están hoy tratando de sacudir Claudia Sheinbaum y su equipo de la militarización, llevándoselo más hacia la policía civil. Entonces yo sí te diría, los resultados hablan, nuestros buenos gobiernos hablan. Es una vergüenza, la verdad, para México, el país y para el país, el papel que ha jugado Morena en estos meses, los ultra ricos,
ricos, los milmillonarios militantes, los de los helicópteros, los de los yates, los de los viajes, los de los camionetones, los de las falta de institucionalidad con propio poder legislativo, como es el caso de Noroña. Es decir, creo que Morena tiene que hacer una reflexión porque ha perdido el camino y tiene una presidenta que acompañar. Es increíble que no hayan publicado, por ejemplo, la reforma al salario mínimo. 65% de aprobación Morena. No es el mismo. Es el país con no menor es el desaprobación. mismo Es el Morena que hace unos años se llenaba la boca de ser austero. Pero hace unos años también lo criticaban, ¿no? Una O sea, política de austeridad que hoy flaquea por todos Aquí están los lados. datos. Poncho, ya cierra. Porque Yo, como alguien otros- absolutamente imparcial y apartidista, solo les digo que mi partido es México, ni izquierda ni derecha. Es que faltaba Mi un partido es el del panista. fútbol. Es que faltaba un panista para que cerrara con eso. Para A que ver, no se es pongan que- tristes en Morena. A ver, voy a fingir ser panista para cerrar la mesa. A ver, lo que la ciudadanía quiere y exige son resultados, no más palabras, ni promesas, ni dádivas, y no sé qué más. Y no. Nuestro partido es México, ni izquierda ni derecha. Por amor a México, vota por Acción Nacional. o Libertad. algo. Libertad, viva la libertad. Amigos míos, comenten lo que ustedes quieran de estos dos camaradas, de lo que ha hecho Adiós, Morena amigos. y lo que ha hecho MC y de lo que ha hecho el señor Julián, completamente apartidista Diputada. también. Gracias, señor Poncho Gutiérrez. Gracias, Laura. Gracias, Salvador. Gracias. Y gracias a usted, a nombre de todo el equipo que hacemos posible esta producción. Le agradecemos. Pásenla muy bonito. Hasta luego.